Hola, hola, hola cariñetes. Pues esto parece ya casi una mesa de laboratorio, pero lo que vamos a hacer, y quiero enseñaros cómo hago yo mi pintura a la tiza casera, ¿vale? Vamos a necesitar yeso en polvo. Esto lo compro en los bazares chinos. Este aquí de 1 kilo me costó 2,25 €. Un poquito de agua, cola carpintero, cola blanca. Cuanto mejor la calidad, mejor para la pintura. Yo ahora estoy utilizando esta de Leroy y de verdad estoy encantada. Vamos a necesitar de una medida. Esa medida, yo por ejemplo estoy utilizando, tiene restos de cola. Estoy utilizando esta, que esta es la que viene en los detergentes como medidor, ¿no? De los quintamanchas y eso. Podéis utilizar una cuchara dependiendo de si vais a hacer mucho o poco. Un vaso, una taza, dependiendo de la cantidad vais a escoger una medida, ¿vale? A partir de esa medida, todas las medidas van a ser basadas en esa medida, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar esta, no sé ni... Aquí dentro dice 30 gramos, ¿no? Pero no sé si son 30, si son 40, no sé. Bueno, y vamos a necesitar también de pintura. Podemos utilizar acrílica y la pintura blanca, porque la base de la pintura a la tiza va a ser en blanco. A partir de ahí y de esa base hacemos colores, ¿vale? Y eso ya os lo explico después. Vamos a necesitar entonces o pintura acrílica o pintura de pared. ¿Cuál es la diferencia entre la pintura acrílica y la de pared? La de pared, principalmente si es para pinturas exteriores, pues la pintura es más fuerte. Por consiguiente, nuestra pintura a la tiza va a tener un agarre distinto, va a teñir mejor, va a ser mejor, más fuerte, ¿no? Hasta para dejarla fuera. Si utilizamos la acrílica, ese poder ya va a ser, de quedar más fuerte, va a ser más pequeño, porque la acrílica no es lo mismo que una pintura de pared. De todas formas, si no tenéis pintura de pared, no hay problema ninguno. Y luego, si escogéis, sea la acrílica, sea la de pared, que tenga pues un pigmento bueno. Yo, por ejemplo, voy a utilizar ahora un resto de una pintura de pared que tengo, pero que de verdad el tinte es malísimo. Lo que pasa es que gasté el dinero y bueno, y lo voy a utilizar por no tirar, ¿eh? Podría utilizar la acrílica, pero voy a terminar con mi pintura de pared, pero que de verdad horrorosa es, pero lo termino, ¿vale? Entonces, por último, y para guardar, un tarrito de estos de mermeladas, de salsas, de aceitunas, de lo que sea, para
guardar nuestra pinturita. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos entonces a las mediditas. Mirad, de yeso vamos a colocar una medida. Una medida. ¿De acuerdo? Vamos a ver. De yeso, una medida. ¿Veis? Una medida. Y al bote. Luego, de la pintura, si tiene poco tinte, le ponéis 4 cucharadas. Si tiene un buen tinte, con 3 cucharadas, medidas. Si tiene un buen tinte, pues bastará con 3. Esta, como no es nada buena, le voy a colocar 4, ¿vale? Si fuera buena, le colocaría 3. Una medidita. Dos mediditas. Tres mediditas. Y le voy a poner una más por lo mala que es. Pero si tenéis una buena pintura, con las 3, basta, ¿vale? Yo, una más porque es malísima, pero malísima, ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí. Entonces, vamos a revolver. Tenía un cuchillo de estos de plástico viejo. Y vamos a revolver la medida que hemos puesto de yeso con las 3 medidas de pintura. ¿De acuerdo? Sea ella de pared, sea ella acrílica. En este caso he colocado 4 porque la pintura es una birria. Horrorosa. Tiene un tinte horroroso. Parece que como el blanco se esfumara. Algo así raro, pero bueno, gasté el dinero, ahora la termino. Ya está. Aquí lo tenemos y lo vamos revolviendo para no hacer grumitos. Uy, qué ruido. No puede tener grumitos. Venga, pues a remover, a menear. Y esto es buenísimo, tener la pintura látiz en casa es buenísimo. Lo hacemos cuando queremos o tenemos una base blanca y siempre que necesitamos un colorcito, pues lo ponemos, ¿vale? Ahí. Aún tiene grumitos, pero esto con paciencia, dale que te pego. A revolver y a sacar todos los grumitos. Ahora vamos a colocar la cola blanca. Vamos a ver. Vamos a colocar la cola blanca. La verdad es que estos medidores de los detergentes van súper bien para esto, porque como veis está haciendo una buena cantidad. Claro, depende para el proyecto que vayamos a utilizar, como es lógico. Ahí, perfecto. Así. Y vamos a utilizar la cola de carpintero. Para la cola de carpintero de la misma medida vamos a colocar 2 cucharadas. Bueno, 2 medidas. 2 medidas. ¿Vale? Una. Aquí con un pincelito. Pues ayudamos. Con un pincelito ayudamos a que salga todo. Aquí no se pierde nada.
Hay que aprovechar todo, que el material es caro y hay que aprovechar todo. Ahí. Y acá. Bueno, aquí tenemos una medida y vamos a sacar otra medidita. En este caso, como podéis verificar, el pegamento es súper bueno, súper espeso. Imaginar, vuestro pegamento no es tan espeso. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Colocáis las mismas medidas? Pues no, colocarle una más. En caso de que vuestro pegamento no sea así de gordete, de espeso, le colocáis una medidita más. El pegamento nos va a ayudar a la adherencia de la pintura a la tiza, ¿vale? Y aquí pues aprovechamos todo. Ahí. Ya tenemos todo y las medidas las repito. Una medida de yeso, 3 medidas de la pintura blanca, sea ella de pared, sea ella acrílica. Si acaso tenéis una pintura que no es muy buena, que el tinte no es muy bueno, pues ponerle una más como yo. Y por último, le colocamos 2 medidas de cola blanca de carpintero, que en caso de no ser tan espesa como esta, ponerle una más. Si es más líquida, ponerle una más. Y ahora lo que tenemos que hacer es revolver a base de bien por los grumitos que tiene. Mientras revuelvo, os voy a explicar. La tinta, la pintura esta, la tiza o chalk paint, se puede guardar perfectamente en estos tarros. El hacerlo en casa sale bastante más barato y a mí tengo proyectos hechos de hace muchísimo tiempo y con los cuales los he pintado con este tipo de pintura a la tiza hecha en casa con estas medidas y están la mar de bien, la mar de bien. Al guardar, a veces cuando lo vamos a abrir, están como un poco más espesas, por lo tanto no hay problema. Le añadimos un poquitín de agua siempre, poquito a poquito, para no pasarnos, y lo vamos a colocar en la textura que a nosotros nos guste, ¿vale? Por último, a partir de esta base, y como sabéis, la pintura a la tiza tiene esa característica de no tener brillo, de ser unos colores muy pastel, muy bonitos, muy a la tiza, ¿no? Muy a la tiza, parece como pintados con una tiza. Y lo único que hay que hacer es después proteger o con cera o con barniz, pero lo podemos hacer a partir de esta base blanca. Podemos hacer colores. ¿Cómo los hacemos? Añadiendo siempre a una cantidad de pintura blanca ya hecha algún otro color, que puede ser acrílico, puede ser uno de estos de alimentar, de estos que dan para teñir pastas, pasteles, esas cosas. Puede ser
anilina, puede ser los mismos tintes que se compran para hacer cambiar el color, por ejemplo, para pintar la casa, ¿no? Lo importante es que todo lo que se le vaya añadiendo sea a base de agua, ¿vale? No podemos mezclar nada que no sea a base de agua. ¿De acuerdo? Mirad, ahora mismo con las medidas que le he puesto está así. Así. De espesita. ¿De acuerdo? Le puedo añadir o no agua, va a gusto. Esto dentro de un ratito, y porque el yeso va a absorber bastante el agua, va a quedar un poco más espeso, pero no hay problema alguno. Y como veis, hemos quedado aquí ya con nuestra pintura a la tiza. ¿Cuál es la parte positiva de hacer nosotros mismos la pintura a la tiza? Bueno, pues lo primero de lo primero, además del gusto de poder hacerlo y tenerla disponible siempre que queramos, pues es el abaratar costes. La pintura a la tiza es una pintura bastante cara y haciéndola en casa pues sale más barato. La parte negativa, imaginar, yo quiero pintar un mueble y esto me pasó. Compré un mueble en segunda mano, precioso, de los años 70. Estaba chulísimo. Bueno, para la habitación de mi hija, que tenía una parte pues para guardar libros o de estilo estantería, pero muy setentero, ¿no? Y digo, esto quedaría chulísimo para pintarlo a la tiza, darle un nuevo aire y una nueva vida. Perfecto. Claro, yo escogí colores, los tonos que pretendía y no sabía muy bien cuánto iba a gastar, cómo se iba a comportar la madera, ¿no? En ese caso, al no ser el blanco, ¿no? Va a ser muy complicado hacer el color igual si se nos termina la pintura, ¿no? Entonces esa es la parte negativa que veo si queremos hacer un proyecto muy grande y utilizar algún color en especial, pues es muy complicado. Luego, si nos termina la pintura y necesitamos más, igualar ese tono, ¿no? Atención que tenemos que tener a la pintura a la tiza. La pintura a la tiza, el tono que se ve cuando hacemos algún color, cuando se pinta, sube un poquito el tono, o sea, oscurece, ¿de acuerdo? Entonces, si lo queréis bastante clarito, por ejemplo, no colocar mucho tinte, porque él al secar sube un tonito. La forma de saber si está el tono o no está el tono, pues hacer y el tono que pensamos que será el ideal y luego coger un trocito de madera, un trocito de cartón y probarlo, dejar secar y ver el tono y ajustarlo. Si está muy oscuro, pues le ponemos un poquito más de blanco, y si está muy clarito, pues le ponemos un poquito más de tinta. Así de simple y de sencillo, así de sencillo. Y es todo, y así podemos tener nuestra pintura a la tiza. No olvidar
hay que protegerla siempre. O con cera, o con barniz. Y ya está. Yo ahora mismo le voy a agregar un poquitín solo de agua. Ahí. Nada más. Y aquí tengo esta pintura, pues dura muchísimo, aquí guardadita. Si está espesa, ya sabéis, un poquitín de agua, siempre todo de poquito a poquito y listo. A partir de esta, pues puedo pintar a blanco o sacar cucharitas y hacerme otra. Si la quiero hacer ya de raíz en un color, pues nada, primero lo hacemos con blanco y luego al final, cuando ya está todo esto preparado, y los grumitos sacados, que no doy sacada ahora mismo, pues nada, pues a teñirla con un acrílico, con un tinte, con lo que sea, poquito a poco, y ahí vamos. Ahora mismo la voy a cerrar, esta limpio por acá para que no se me pegue arriba en la tapita, y esto dura y dura, bien cerradito, claro está, bien cerradito. El secado de esta pintura pues es un pelín más rápido. Hay a quien le guste que esté más líquida, otros más espeso, y ya está. Cojo aquí un poquito de mi cinta carrocera, y le pongo pintura a la tiza. Ahí. Y ¡charán! Ya está. Bien cerradito, y agitando un poco también ayuda a disolver un poco los grumitos. Y nada, animaros porque vamos a hacer muchísimos proyectos y podemos hacer muchos con pintura a la tiza. Venga, este es el vídeo para hoy. Espero que os animéis porque con cositas súper económicas podremos hacer una pintura a la tiza de una excelente calidad, os lo aseguro. ¿Vale? Venga, pues nos vemos. Chao.